Entonces, en el Perú, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro proceso de la independencia, tendríamos que pensar en José Faustino Sánchez Carrión y en la Abeja Republicana, en el Tribuno de la República Peruana y los escritos que hizo bajo el seudónimo del Solitario de Sayán. Ahora bien, enfocándonos un poco en su pensamiento constitucional, que es quizás lo que corresponde, ya que estamos en el Tribunal Constitucional, como bien lo dijo el doctor Jamanca, hay que enfocar el proceso constituyente no solamente con lo que se dijo en el Congreso Constituyente en 1822 en adelante, sino también con los pasos previos, ¿no? Y ese debate se dio o se inició en la sociedad patriótica, en donde básicamente la pregunta a resolver literalmente era cuál es la forma de gobierno que más le conviene al Perú en atención a su extensión, sus costumbres y la escala que tiene la civilización, ¿no? Entonces habían posturas a favor y en contra. Un sector creía que la monarquía constitucional era lo más adecuado, argumentaba a favor de esa posición la gran extensión territorial del país y que iba a ser muy difícil para un Estado joven, para un Estado que recién sale y que nace en el mundo político, gobernarse a través de una democracia. Se argumentaba, por ejemplo, que solo las democracias directas son las verdaderas democracias, porque en las democracias representativas muy pocas personas son las que hacen las leyes, pero todos se someten a ellas. Se esbozaron argumentos de esa naturaleza, además de que el Perú tenía una tradición de gobierno vertical. Era el país que antes había tenido virreyes, antes había tenido incas, curacas, caciques, es decir, no tenía una tradición de gobierno democrático. Pero en contraposición, a través de algunas cartas al editor del Correo Mercantil y Político, José Faustino Sánchez Carrión da una visión contraria. Y frente al argumento de la extensión territorial dice sí, el Perú es cierto que tiene una gran extensión territorial, pero precisamente esa es una de las razones por las cuales no podríamos tener una monarquía constitucional. Porque el monarca lo que va a querer hacer es subyugar, va a querer dominar. Y mientras más grande sea el territorio, más grandes sean los pueblos y mayor sea la población, pues mayor va a ser el incentivo que va a tener para sojuzgar, más que para gobernar a una comunidad de personas libres. Frente al argumento de la falta de costumbres o de tradiciones democráticas, él dice, bueno, es verdad, pues no hemos tenido una tradición democrática, pero con el tiempo se creará. Lo que no se puede permitir es que con base en teorías, con base en planteamientos abstractos, nos privemos de la gran oportunidad que tenemos de intentar y crear algo nuevo. Es independizarnos y tener una forma de gobierno republicana. Y sobre todo, y esto me parece muy interesante, porque él planteó que la forma monárquica de gobierno iba a deformar el carácter nacional. En sus palabras, y esta cita me parece muy ilustrativa, él dice lo siguiente: ¿cómo hablaríamos a la presencia de un monarca? Yo lo diré. Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos. Tendríamos aspiraciones serviles y nuestro gran placer consistiría en que su majestad extendiese su real mano para que la besásemos, solicitaríamos con ansia verle comer y nuestro lenguaje explicaría con propiedad nuestra obediencia. Es decir, la monarquía sería el punto de partida de un carácter nacional débil, sojuzgado y no de una comunidad de personas verdaderamente libres. Un tercer punto interesante es el debate del gobierno unitario versus el gobierno federal, ¿no? Y de nuevo también habían posturas diferentes. De nuevo, uno de los personajes políticos más importantes de los primeros años de la República, Francisco Javier de Luna Pizarro, él era liberal como Sánchez Carrión, y en principio ambos eran de convicción, de espíritu federalistas, pero en la praxis no. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno lee lo que Francisco Javier de Luna Pizarro escribía, él decía sí, en principio soy federalista, pero el problema es que en el Perú no tenemos una élite suficiente, no tenemos estructura suficiente como para montar una estructura estatal que nos permita llevar a cabo un federalismo exitoso como sí, por ejemplo, sucede en Estados Unidos. Sánchez Carrión quizás tenía un espíritu más aventurero, un espíritu más usado, y él proponía y defendió el federalismo en el Congreso, pero si bien es cierto, era uno de los constituyentes más importantes, pues su propuesta fue rechazada casi por unanimidad. Ya cuando él desarrolla el gobierno, hay algunas características de la Constitución de 1823, tales como, por ejemplo, que él, si bien creía en la separación de poderes, creía también en que el Ejecutivo tenía que ser ejercido
por un órgano colegiado, ¿no?, de 3 personas. Es más difícil que 3 personas subyuguen a la población que una sola. Probablemente ahí sí se podría hacer alguna crítica, entiendo, va a llegar un momento de las críticas, entiendo la doctora Maqueo va a hacer un análisis también a manera de reflexión sobre eso. Y algo se ensayó, no en el texto de la Constitución necesariamente, pero sí en, recordemos, la Suprema Junta Gubernativa de Gobierno, 3 personas, ¿no? Quizás ahí, al menos mi crítica personal, sería que en un momento como el que nos tocó vivir en ese entonces como país, un país que la mitad del territorio estaba cautivo, pensemos en Estados Unidos, se independizaron y cuando diseñaron su estructura de gobierno, y uno lo lee claramente en el Federalista número 70, Alexander Hamilton, uno de los grandes genios del derecho constitucional, él decía: no hay que tenerle miedo a un ejecutivo unitario fuerte. Precisamente la mayor garantía para la libertad en estas condiciones, para evitar la reconquista, es un ejecutivo unitario fuerte. Cuando las papas queman, ¿quién te va a salvar? ¿Una asamblea que va a deliberar o te va a salvar un presidente que puede liderar un ejército, que puede terminar de consolidar la independencia? Se ensayó primero con la Suprema Junta Gubernativa de Gobierno y bueno, luego se aprueba la Constitución y como dijera en su momento Toribio Pacheco, nació para morir porque se suspendió y se invitó a Simón Bolívar, ¿no? Uno de los aspectos interesantes también y que es poco conocido de José Faustino Sánchez Carrión es el de su pensamiento económico. Y es que cuando uno lo lee, es un liberal en el sentido político y en el sentido económico del término. Él tiene un programa de impuestos bajos, de meritocracia en el servicio civil, de poca regulación y de pagar con una escrupulosa religiosidad las deudas que pueda tener el erario nacional, ¿no? En sus palabras, el éxito consiste en que las leyes reglamentarias sean muy pocas, en que se dirijan más bien a remover los obstáculos que a imponer observancias odiosas y que prácticamente vean los ciudadanos que el sudor de su frente se convierte en propio beneficio y que si algo se destina a la comunidad, en ello mismo como individuos que la forman, llevan los contribuyentes su provecho. Ya como tercer punto para ir cerrando mi intervención, ¿qué es lo que sostiene al gobierno? Él dice la hacienda, porque el dinero no cae del cielo, o sea, hay que tener los recursos suficientes, las fuerzas del orden, ejército, policía, pero una parte que a mí me pareció muy interesante es la ilustración. La ilustración es lo que nutre las almas de las personas. ¿Y eso qué significa? Y lo dijo ya en 1822, un colegio por pueblo, una universidad por departamento, institutos de ciencias, premios a quienes destacan en ciencias y sobre todo, y esto es un aspecto importante, prensa libre. Prensa libre porque es lo que nos permite intercambiar las ideas. Ya para terminar con una reflexión positiva, cuando uno piensa en Sánchez Carrión hay algunos principios que nos evocan a la mente, a la reflexión, ¿no? Republicanismo, dignidad republicana, ilustración, liberalismo. Y lo dejo con una frase de él. Al declararse independiente el Perú, no se propuso solo el acto material de no pertenecer ya a la que fue su metrópoli, ni de decir en alta voz ya soy independiente. Sería pueril tal contentamiento. Lo que quiso y lo que quiere es que esa pequeña población se centuplique, que esas costumbres se descolonicen, que esa ilustración toque su máximo y que al concurso simultáneo de estas medras no solo vea nuestra tierra empedrada, sus calles con oro y plata, sino que de cementerio se convierte en una patria de vivientes.